Bueno, amados hermanos, buenos días. Les saludamos esta mañana del día 6 de septiembre del 2020, agradecidos con Dios por permitirnos hoy otra vez llegar hasta vuestros hogares, y queremos, hermanos amados, desear que la fortaleza del cielo, la bendición de Dios, la gloria de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Acompáñenos en esta mañana en oración para pedir el favor de nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la guianza de su Santo Espíritu. Oremos juntos, amados. Padre, te adoramos en esta mañana, llegamos ante ti con regocijo, llegamos ante tu presencia con acción de gracias, entramos a tus atrios con alabanza, entramos por tus puertas, puertas de gracia, puertas de bendición, de provisión, puertas, Señor, de trabajo, puertas de paz, de gozo, Señor. Entramos con acción de gracias por tus puertas, con alabanza, mi Dios, porque solo tú eres digno de recibir la gloria y el honor, el poder. Solo tú, Señor, tienes toda autoridad, todo dominio en todo lo que pasa en el universo. Por eso, Señor, hoy nosotros te damos la gloria, porque nuestra vida, Señor, está en tus manos, porque nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en ti, oh Padre. Ahí estamos, Señor, totalmente seguros, protegidos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te bendecimos por fortalecer a tu iglesia, por fortalecer a todos tus hijitos en medio de cada circunstancia. Te adoramos, Señor, porque solamente tú, mi Dios, limpias y estás limpiando a tu iglesia con tu preciosa sangre. Solo tú limpias cada conciencia, cada corazón, cada espíritu. Solo tú, Señor, estás haciendo esa completa santificación. Gracias te damos también por las vidas que están llegando a tus caminos, que estás acercando hacia ti, que estás trayendo a los pies de Cristo, Padre. Muchas gracias por esa cosecha que viene, Padre. Muchas gracias por todo lo que está establecido en tu propósito para tu iglesia en este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque la iglesia depende de tu poder, la iglesia depende de tu poder, de tu obra, Jesucristo. Y por eso, Señor, en esta mañana pedimos que tú seas dando el denuedo de tu palabra con tu Santo Espíritu, que haya, Señor, esa claridad a través de tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias por cada vida que hoy, Señor, se conecta, que hoy sigue, Señor, este mensaje, que está colocando en práctica, Padre, lo que tú nos estás enseñando. Gracias por alistarnos, por prepararnos, mi Señor. A cada uno de tus hijos, muchas gracias. Que todo lo que no es tuyo sea deshecho, que toda obra del enemigo en tu poder, Jesucristo, hoy sea destruida, y venga, Señor, de tu presencia ese refrigerio para cada corazón y para cada espíritu de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperanza, no sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor, y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí.
Oh, mírame, Señor, ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo? Oh, Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Me hayas amado, Señor, que tú me hayas amado. Para que tú me hayas amado. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendí de tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cántalo. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste en mi vida, en mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornáronse realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Cántalo con mi iglesia. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te amo. Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar. Gloria sea a nuestro Padre Celestial, amados. Quiero que abran conmigo la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 31. Vamos a leer esta palabra en esta mañana. Capítulo 1 de Primera de Corintios,
versículo 25 al 31. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. El que se gloría, gloriese en el Señor. Y hoy vamos a desarrollar el tema: ¿en qué nos permite Dios gloriarnos y recibir alabanza? ¿En qué nos permite Dios gloriarnos y recibir alabanza? El Señor, amados hermanos, nos está hablando por todos los medios y nos está llamando a la humildad, nos está llamando a la prudencia, nos está llamando a la sensatez, nos está llamando a reconocer que lo que somos es por su gracia y misericordia. Nos está llamando a apoyarnos no en nosotros mismos, sino en su poder, en su gracia, apoyarnos en su palabra. Él nos está llamando en este tiempo, hermanos míos, a tener la actitud humilde y la actitud de servicio en todas las áreas de nuestra vida. Dice que en el poder y en la sabiduría de Él podemos estar firmes, podemos conocer lo que Él desea. Y quiero que miremos también un texto como contexto de este pasaje que está en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Espero, amados, que cada una de las palabras que el Señor ha estado hablando, la vayas ahí teniendo grabada en tu corazón, le vayas prestando atención y te dejes guiar por el Espíritu Santo para operar de acuerdo a esa palabra. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 nos da como un inicio de todo aquello en lo que Dios nos permite gloriarnos y recibir alabanza. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ese versículo 24 es muy clave. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mis amados, nosotros sabemos que Él es el único Dios. Nosotros ya le conocemos que Él fue el que nos diseñó, conocemos que su poder divino obró en nuestro ser, nos dio el hálito de vida, conocemos ya por la palabra del Señor que Él nos dio las facultades que tenemos, conocemos también, hermanos amados, que no hay salvación fuera de Dios, que no hay salvación sino en el medio que Él envió, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos salvó por su gracia, y que dependemos de su misericordia. Ahí dice la palabra que yo soy Jehová, que hago misericordia. Por su misericordia, hermanos amados, estamos como hijos de Dios.
hemos llegado a Cristo por la misericordia de Dios, por la misericordia del Señor, fuimos alcanzados y somos cada día en su misericordia perdonados, y que Él nos guía, conocemos, entendemos que Él nos guía con su Santo Espíritu a entender el juicio y la justicia en que debemos vivir, como está operando alrededor del mundo Dios, su juicio y su justicia, y cómo Él nos enseña a vivir conforme a ese juicio y a esa justicia. Entonces, hermanos amados, así podemos llegar a tener la alabanza y la gloria correcta, porque Él dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Si estamos entendiendo su obra, si estamos entendiendo que solamente su salvación o la salvación opera por medio de Jesucristo, si estamos entendiendo la capacidad que Él da por medio de su Santo Espíritu, entonces nosotros, hermanos, podemos en esta mañana entender lo que es gloriarse en Dios. ¿Y en qué más podemos gloriarnos según la palabra que acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31? Dice que nos podemos gloriar en la obra de la cruz. En la obra de la cruz. El versículo 25, como lo acabamos de leer, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué es lo insensato de Dios? Dice que lo insensato, según el diccionario, es lo que carece de sentido. Ante el mundo en que vivía la iglesia de Corinto, ante el ambiente que la rodeaba, recuerden que Corinto estaba muy influenciada por los griegos. Los griegos habían influenciado mucho a Corinto, y la letra y la sabiduría de ese entonces prácticamente la estimaban por la cultura griega. Decían que era la sabiduría más, digamos, alta que había en este tiempo. Pero esta sabiduría que se tenía en ese momento tiene que ver con la idea de cómo cada uno desea vivir la vida, sin tener en cuenta a Dios. Y cuando aparece el plan de salvación en Jesucristo, que esto es lo que nos da a entender esta parte, dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. La sabiduría que ellos estaban alabando era la de los griegos. Los griegos tenían una costumbre de pararse en las plazas a debatir sobre diferentes temas de la cultura, sobre diferentes filosofías, y solo pensaban y todos los días meditaban en aprender o saber algo nuevo, y entonces habían debates en las plazas públicas. Y si usted lee Hechos 17:21, me gustaría que buscáramos Hechos 17:21, habla acerca de esta sabiduría que ellos buscaban y los debates que ellos tenían. Dice Hechos 17:21, porque todos los atenienses, Atenas era de Grecia, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Era la búsqueda que ellos tenían del saber, del aprender, y entonces habían estos debates a ver quién tenía más claridad sobre la vida humana o sobre pensamientos relevantes y, bueno, de sabiduría terrenal. Pero la palabra dice que aquí en este versículo 25 que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, porque para ellos carecía de sentido el que Dios salvara al mundo a través de Jesucristo en la cruz. O sea, no podían entender que un Dios soberano viniera y sufriera esas cosas
pudiéndose defender, pudiendo actuar en su defensa, pero no lo hiciera, y entonces que fuera maltratado, humillado Dios por los hombres, que fuera Dios prácticamente sometido por los hombres en ese sentido. Ellos lo miraban, entonces no carecía de sentido que a través de este medio fuera la salvación. Pero si usted ve el verso 18 ahí de Primera de Corintios, nos aclara acerca de esto. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. ¿Qué significaba en este contexto la palabra locura? Dice que significaba necedad, incoherencia, algo ilógico. O sea, que era para ellos ilógico que esto pasara, que un Dios, porque ustedes saben que había muchos dioses allí en los griegos, de la mitología griega tiene muchos dioses, y entonces no veían que un Dios pudiera ser débil, no aceptaban que un Dios pudiera ser débil, sino que estaba precisamente con poderes especiales y dominios especiales sobre todas las criaturas humanas. Entonces acá Dios le manifiesta al mundo y a la sabiduría de estos griegos que esta insensatez o esta incoherencia o esto que era ilógico para ellos era el verdadero medio de salvación. Dios, y quiero que ojalá escribas esto que es muy importante, Dios logra los hechos más poderosos por las medidas más humildes. Una medida humilde como era la cruz, el sufrimiento en la cruz. Por eso dice aquí la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces Dios logra los hechos más poderosos por los medios más humildes. Usar la cruz, el oprobio, el menosprecio, el sufrimiento para poder llegar a un fin, que era traer la salvación y la libertad a los hombres. Y nosotros hoy lo comprendemos, que aunque para el mundo eso fue una locura, que Dios hiciera hombre o quisiera Dios se dejara maltratar, para nosotros es lo que nos trajo salvación. Y dice lo débil de Dios, ahí dice el verso 25 también, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es según, ¿qué es lo débil? ¿O qué se tiene por débil? Es aquello que tiene poca fuerza o poca resistencia. En este caso, Jesucristo, al no defenderse. Se refiere a Cristo al no defenderse, sino preferir sufrir, aún siendo Dios, preferir el sufrimiento, preferir el menosprecio, preferir los golpes, a manifestar un poder sobrenatural y defenderse, siendo Dios. Pero por esta aparente debilidad, hermanos, por esta aparente debilidad en su humanidad, Él venció el pecado. Acuérdese que dice la Biblia en Hebreos 4:14, dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. En su humanidad, antes de ir a la cruz, Jesús venció el pecado en su actitud humilde. Y ahorita les digo qué hizo Él para mostrar o para manifestarse o sostenerse en esa humildad y poder vencer el pecado. Venció al mundo. Acuérdese lo que nos dijo también Jesús allá en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En su humanidad, antes de ir a la cruz, Él venció todas las luchas, las tentaciones, venció las aflicciones de la carne, venció la angustia, se sobrepuso a toda circunstancia, a toda persecución, se sobrepuso a todo menosprecio, se sobrepuso a todo momento de crisis que vivió en su condición humana. Ya sabemos y hemos explicado que como ser humano Él
padeció todo lo que un ser humano puede padecer de la edad que tuvo de niño hasta los 30 años. Todo, sintió hambre, cansancio, pero nunca él fue vencido por ninguna circunstancia, sino que venció toda circunstancia en su humanidad. Dice que venció al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Pero en su vida, al ir a la cruz, venció al diablo. Ahí fue donde le dio la estocada final. Dice la palabra, yo creo, venció la muerte. Si usted ha leído Hebreos 2:14, dice que él, Jesucristo, participó de lo mismo que nosotros. Dice allí en Hebreos 2:14, de sangre y carne, dice la palabra de Dios ahí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, la estocada más tremenda que le dio Dios al enemigo, ahí es donde se cumplió Génesis 3:15, de que el maligno heriría a la mujer o a la iglesia en el calcañar, pero que él sería herido en la cabeza. Ahí fue donde se cumplió en la cruz, en su humanidad, en su aparente debilidad. Allí, al morir y sufrir este suplicio y sufrir esta muerte tan angustiosa, ahí era donde le estaba dando en la cabeza al maligno. Participó de sangre y de carne, lo mismo que nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Oh, no sé, hermanos, si alabas al Señor en esta mañana por esa gloriosa obra. Por eso lo que parecía débil, lo que ante el mundo de aquel entonces parecía lo más débil, incoherente, lo más inaceptable, era lo más glorioso para los que íbamos a ser salvos. Entonces ahí vemos, hermanos, lo que hizo Jesús al permitir eso. Y lo que los hombres consideraban débil, en realidad era lo más fuerte. Por eso dice ahí el verso 25, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Oh, gloria a nuestro Padre Celestial. Igualmente nosotros, ante este mundo, ¿qué se nos pide? Se nos pide la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, el mismo sentir que tuvo Jesús. Jesús había podido defenderse, había podido pelear. Él mismo dijo que en el momento de la agonía y que lo estaban llevando preso, él había podido pedir una legión de ángeles que lo liberaran, pero él no lo hizo. Y por eso se nos pide a nosotros la misma actitud, el mismo sentir. Miremos, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mire lo que nos dice la palabra en esta mañana en Filipenses capítulo 2, verso 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En condición humana también era Dios, aunque no en su condición humana no manifestó sus poderes como Dios para defenderse. Usó el poder para salvar, para sanar, para liberar, para hacer la obra de Dios, y eso se nos pide a nosotros también, como el Espíritu Santo nos va haciendo entender qué nos ha entregado el Señor, qué nos ha delegado nuestro Padre Celestial. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a su condición, no se aferró a su poder, no se aferró a su grandeza. No lo hizo. Y eso se nos pide a nosotros. No nos aferremos a nada de lo que nosotros hayamos logrado. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Estuvo en nuestra condición humana, vivió todo lo que debe vivir en el sentido de lo que las luchas que se pasan en esta tierra, diferentes, vivió el de tener que desprenderse de un ser querido, de alguien que amaba, el tener que ver muchas necesidades, aflicciones. Jesús lo tuvo que ver en la condición de hombre. Y dice, y estando en la condición de hombre, esto fue lo que Jesús hizo, para que nunca su corazón se fuera a permear de vanagloria, sino poder recibir la gloria de arriba y glorificar y ser glorificado por el Padre y ser glorificado por sus siervos o sus seguidores, los salvados por su poder. Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto es lo que el sentir que se nos pide. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir lo debemos de tener nosotros. Humillarnos a nosotros mismos. Ya vimos que nos pedía eso en la palabra del Señor allá en Hebreos 12:1, que presentáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tenemos raciocinio para entender que cualquier padecimiento, cualquier cosa que tengamos que sufrir en este cuerpo es para la gloria de Dios, es humillarnos a nosotros mismos. No salir en defensa nuestra, no usar nuestra fuerza humana para poder hacernos ver, para poder mostrar lo que nosotros somos, si tenemos algún cierto poder. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese mismo sentir se nos pide a nosotros hoy, que nos humillemos no por un día, no por 2 días, hasta que llegue la muerte, hasta que Dios nos llame a su presencia. Por lo cual, ahí dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él esperó que fuera el Padre Celestial el que lo glorificara, el que lo exaltara, el que lo levantara. Igualmente, hermanos, en esto también se nos permite a nosotros hoy gloriarnos en Cristo, gloriarnos en humillar nuestro cuerpo, en que podamos doblegar nuestro ser, nuestro orgullo, en humillación a nuestro Creador y seguir este ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que un día participemos de su gloria. Tomar esta actitud. Haya en nosotros este sentir, hermanos. No de lo que venimos aprendiendo es eso, la gloria y alabanza que debemos buscar. Debemos buscar la gloria que viene de arriba, que sea Dios el que nos apruebe, que sea que sea el Señor el que nos dé el visto bueno, que sea el Dios del cielo el que nos rinda de honores de parte del cielo y no que nosotros busquemos esos honores. Jesús tuvo esta actitud de humillarse, de postrarse para que en nada su corazón se fuera a desviar. Esto es lo primero, nos podemos gloriar en la obra de la cruz, en la obra que se llevó. Para muchos esto es un vituperio, saber que el Dios del cielo se sometiera a todas estas situaciones en Cristo, se sometiera en condición, siendo Dios, se sometiera en condición de hombre a sufrir vituperios y escarnios y menosprecios. Hermanos, eso es lo que dice una de las alabanzas, que nos gloriemos en la cruz de Cristo. Y un día, en vez de la cruz, la corona Jesús nos dará. Acuérdese, hermano, que si no tenemos grandes reconocimientos aquí en la tierra, un día lo vamos a tener allá en el cielo. Entonces lo primero es esto, nos tenemos que gloriar en la obra de la cruz. Esa obra fue la que nos dio a nosotros vida, y fue lo que Él recibió fue humillación. Entonces, ¿por qué no participar de esa gloria, del menosprecio, del sufrimiento, de la humillación, con una actitud humilde? Es lo que el Señor quiere.
Lo segundo, hermanos, que el Señor coloca en mi corazón para dejarles en su corazón en esta mañana, es en lo que aquello que Dios nos permite gloriarnos, es en que funcionamos, es por su poder. Nosotros no funcionamos por nuestras capacidades, no funcionamos por nuestro intelecto, no funcionamos por nuestros títulos, funcionamos por su poder. Ahí usted puede ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, donde el apóstol Pablo nos hace un llamado a la sensatez. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Recuerde que la vocación es el llamamiento a lo que Él nos ha escogido. El llamamiento, cualquiera que sea la labor, el servicio, el ministerio, la profesión, es un llamado de Dios a cada hijo de Él. Y como aprendimos también ya, que Él nos establece donde Él nos necesita. Y no importa el lugar, hermanos, siempre miremos lo que es un llamado de parte de Dios para servir. Y no funcionamos entonces por títulos, o sea, no hacemos relucir los títulos que tengamos o lo fuerte que somos o el lugar prominente que tenemos. Acá dice el versículo 26 que miremos como hermanos en Cristo, miremos nuestra vocación, nuestro llamamiento, que no somos muchos los sabios según la carne. Esto nos guía a humillarnos. Nos llama a ser humildes y sencillos. Dice que no funcionamos por títulos, aunque los tengamos. No funcionamos por nuestra sabiduría, sino por la suya, por la sabiduría que viene de arriba. Hace 8 días aprendimos que la verdadera sabiduría viene de Dios. El verdadero conocimiento y entendimiento de las ciencias viene de Dios. Dios es el que nos ha dado la capacidad de hacer muchas cosas, nos ha dado la capacidad de lograr muchas cosas, pero hermanos, como es por su sabiduría, entonces bendito sea su nombre, porque reconocemos que no está en nosotros, sino en Él, en el poder que Él obra a través de su Santo Espíritu en nosotros. Podemos entonces darle la gloria a Él y recibir la gloria de Él. No somos muchos los sabios según la carne. La sabiduría que lo buscaban muchos allí en el tiempo en que el apóstol Pablo habla esto a la iglesia de Corinto, era la sabiduría de los griegos, la sabiduría humana que tiene que ver con la idea de cómo vivir cada uno su vida, pero sin tener en cuenta a Dios. Y como los corintios estaban fuertemente influenciados por los griegos, los cuales ya les mostré que estaban interesados era solamente en sabiduría, en conocer algo nuevo, humanamente hablando, según Hechos 17:21, pero yo quiero que piensen esta mañana que esta sabiduría humana atribuye gloria a lo creado y no al creador. La sabiduría de los griegos lo que impulsaba era y por eso habían tantos dioses, y de allí se origina una cantidad de idolatrías tremendas. ¿Por qué? Porque se da gloria a lo creado y no al creador. Y ya nosotros hemos aprendido mucho sobre esto. Dios no quiere que se le dé gloria a nada más que a Él. Y la honra y el respeto, sí, que tenemos que tener unos para con los otros, pero nunca quitando la gloria que le pertenece a Él y dándosela a lo que Él ha creado, que era lo que pasaba con los griegos. Esto era así, se le atribuye la gloria a lo creado y no al creador. Y dice aquí que el versículo, no soy muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos. Tal vez no tenemos ese gran poder para tomar decisiones ante un gobierno, ante una situación que está pasando. Nosotros vemos cuán impotentes somos y cuán limitados somos en cuanto al poder. No tenemos poder humano, pero yo quiero decirle esta mañana, hermanos, que ustedes y yo tenemos poder divino
tenemos autoridad que se nos ha dado sobre el mal y sobre el pecado también. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 14, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso dice también la palabra que nos ha sido dado poder y autoridad en Cristo para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para ponerlos sobre los enfermos las manos, para que ellos sanen. Pero es el poder divino el que actúa en nosotros, no es poder humano para de pronto maltratar, como hoy vemos que muchos usan el poder que tienen para manipular, engañar. Ustedes ven cómo ha pasado en nuestro país, cómo el que tiene el poder de las armas hace cantidad de males, de daños. Como por ejemplo me contaba un hermano esta semana pasada, como llevando un mercado para un sector a unas familias necesitadas, los que están al margen de la ley lo rodearon, lo encañonaron, le quitaron el camión, le llamaron y le dijeron que tenía que llamar a la empresa y pagar un cierto dinero para que le dejaran llevar su camión. Este es un poder que se usa humanamente, pero se usa para mal. Ellos simplemente, al tener unas armas, creen que tienen el mayor poder, pero hermanos, sinceramente, ese poder se les va a acabar en un determinado momento. A cualquier persona que violente, a cualquier persona que maltrate, a cualquier persona que dañe a sus semejantes, a su prójimo, porque tiene cierto poder humano. Hermanos, nosotros tenemos un poder muy distinto, un poder que viene de parte de Dios. Amén. Puedes alabar al Señor allí en su casa por el poder que Él nos ha dado, por la autoridad que Él nos ha dado, pero sobre el mal, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre la carne. Ese es el poder que nosotros disfrutamos. No somos, dice aquí el versículo, ni muchos los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles. No somos hermanos de la nobleza. ¿Qué era la nobleza? La clase alta, la aristocracia, los ilustres, la gente que figuraba allí, los escritores, pintores, artistas y lógicamente los adinerados de aquel entonces. Entonces estaban dentro de los nobles. Y todos los otros, los parias, los viles, los menospreciados, eran los que estaban simplemente encargados de todo el trabajo duro, de todo el trabajo difícil. Entonces, hermanos, no pertenecemos a la clase alta, ni a la aristocracia, ni somos ilustres según el mundo, pero vivimos, gócese con esto y gloríese en esto, vivimos honradamente. Vivimos honestamente, comemos el pan con honestidad, con rectitud, con nuestro trabajo, con nuestro sudor, como la palabra de Dios lo enseña. Esta manera es mejor. Y dice el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio. ¿Qué es lo necio? Si ustedes ven la palabra lo necio, es lo incoherente, lo ilógico. Aquella persona que de pronto no tiene tantas habilidades, pero que se humilla ante el Creador. No tiene tal vez tantos títulos, pero se humilla ante el Dios del cielo. Y aún, aunque tenga títulos y aunque tenga logros, todo lo reconoce que viene de arriba, que viene de Dios. Le da la gloria al Señor y se humilla. Entonces, esto es aparentemente lo necio, dice, pudiendo ser importante, pudiendo figurar, pudiendo tomar decisiones trascendentales para figurar, no lo hace. Esto es glorioso delante de Dios. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que, a lo fuerte. Ahí la palabra, si ustedes ven en el verso 27,
la palabra necio. También vimos que la palabra locura significaba ¿qué? Necedad, incoherencia, ilógico. Pero es lo que vale delante del Señor, aquello que es ilógico. ¿Qué quiere decir necedad, incoherencia, ilógico? Es a través de lo que, de nosotros los que creímos y que sabemos todos los días que necesitamos de Él, que Él va a avergonzar a aquellos que se han sublevado, que se han enaltecido, que se han enseñoreado de su creación. Tarde que temprano llegará el momento en que Dios va a humillar. Dice la Biblia por allá en el libro de Oseas, cuando el Señor humillará la altivez de los hombres. Y lógicamente en el profeta Isaías también habla de esta palabra. Él humillará. Llegará el momento en que Él humillará la altivez de los hombres a través de mostrar un día a toda la gente que se humilló y se postró y se rindió ante Él, reconociendo que necesitaba de Él. Y dice el verso 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil es lo opuesto a lo noble. Lo vil es lo opuesto a lo reconocible, a la aristocracia, a lo ilustre. Lo vil es lo que se deja allá en el rincón, lo que no se tiene en cuenta. Eso es lo vil, lo opuesto a lo noble, lo más bajo, lo más menospreciado. ¿Qué es lo menospreciado? Aquello que se tiene en poco por su condición. Por eso decíamos que tuviéramos cuidado, hermanos, de ir a tener en poco a otra vida, porque una vida de pronto humilde, que no tenga grandes reconocimientos humanos, pero que se humilla ante Dios, figura en mejor lugar que una persona que tenga tantos títulos, pero que sea humillante o que menosprecie o que trate mal a sus semejantes. Entonces, lo menospreciado es lo que es tenido en poco por su condición. Tal vez su condición y mi condición, en nuestra condición somos tenidos en pocos, pero a mí eso no me afecta y quiero que a usted tampoco le afecte. Las veces que lo hayan despreciado, lo hayan arrinconado, se hayan olvidado de usted, porque Dios sí te tiene en cuenta. Si tú reconoces que funcionamos, es por su poder, que lo que somos y lleguemos a ser es por su poder, que en cualquier lugar en que Dios nos haya puesto, aún en la servidumbre, como aquella mujer que trabajaba en el servicio doméstico allí en la casa de Naamán, pero era una mujer ilustre delante de Dios, una mujer que Dios usó para que aquel general conociera de su amor, y era ante Dios una persona gran reconocimiento. Aquella viuda de Sarepta, donde fue el profeta Elías, allí se manifestó la gloria de Dios. Aquella viuda que también vino al profeta Eliseo y Dios multiplicó su aceite. Dios a través de la Biblia muestra su manifestación y su gloria a través de aquella gente humilde, menospreciada, tenida en poco. Manifestaba su gloria sobre ellos. A Él le gusta la humildad, que todos reconozcamos que funcionamos por su poder. Y lo tercero, hermanos amados, bueno, el verso 29 dice, ¿cuál es el objetivo? Ahí cuando reconocemos que funcionamos por su poder, en esto nos gloriamos, en que reconocemos que funcionamos por su poder. ¿Cuál es el fin? El verso 29 dice la palabra del Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte en su presencia. Que nadie vaya ante el Padre Celestial y le diga, Señor, ¿no sabe usted quién soy yo? ¿Acaso no sabe usted, Dios, quién soy yo? Yo he hecho esto, yo he logrado esto, yo soy el que hice esto, yo soy el que construí tal cosa, yo soy el que llevo a cabo tal labor. Hermanos, Dios no nos va a conocer con esta actitud. Dios nos va a conocer cuando nos acercamos a Él reconociendo su grandeza y su poder.
Si nos acercamos en esa actitud, hermanos, el Señor, con el mismo sentir de Cristo, humillándonos, reconociendo todos los días que necesitamos de Él, entonces el Señor va a manifestar su gloria y nos vamos a poder gloriar en que todo lo que hacemos, logramos, es por su poder. Funcionamos es por su poder. Ojalá usted todos los días a partir de hoy diga: Padre, yo no funciono sino por tu poder. Yo no logro nada si no es por ti. Yo lo que tengo es por tu gracia. Por eso lo tercero que quiero dejarle esta mañana en su corazón de parte de Dios es que nos gloriamos en todo lo que sabemos. Nos gloriamos en que todo lo que sabemos y somos y tenemos es por Dios en Cristo. Grábese eso. Nos gloriamos en que todo lo que sabemos y somos y tenemos es por Dios en Cristo. Mire el verso 30, hermanos. La palabra de Dios aquí nos dice en el versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo. Cuando dice por Él, es por el Padre. Recuerde que es el Padre el que decide traer a alguien a Cristo. Recuerde que Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Por eso es que por Él, por el Padre Celestial, una persona puede llegar a Cristo, puede reconocer a Cristo. Recuerde también que el Dios del cielo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerde también que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Fue de Dios que vino ese don de la salvación y el llevarnos a los pies de Cristo. Entonces dice: por Él estáis vosotros en Cristo. No diga usted, no digamos: es que yo quise ir a Dios, es que yo busqué de Dios, es que yo, como en alguna ocasión les enseñé, que nosotros no buscamos a Dios porque es que Dios no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros, y Él nos encontró. Él nos encontró en esa condición. Como nosotros no podíamos acercarnos por nuestra condición humana a Dios porque estábamos muertos, Él decidió buscarnos. Entonces por Él es que estamos nosotros en Cristo. Y miren, el cual, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hermanos, ¿sabían ustedes que la más grande sabiduría es Cristo? Así como hace 8 días dijimos que la más grande manifestación del amor de Dios es Cristo. La más grande manifestación de la sabiduría es Cristo. Quiero que comprendan esto en esta mañana. La más grande manifestación de la sabiduría de Dios es Cristo, porque si usted lee por allá en Proverbios capítulo 8, habla de la excelencia de la sabiduría. Y la excelencia de la sabiduría dice que estaba con el Padre y que era su deleite día a día y que Él se deleitaba en Él, en usar esa sabiduría, pero es que esa sabiduría era la palabra, era el verbo que se iba a hacer carne. La más grande sabiduría mostrada a la humanidad es Cristo. Por eso para los que se pierden es locura, pero para nosotros los que nos salvamos, si usted lee por ejemplo ahí en 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que parecía débil, ahí estaba escondido todo el poder de salvación. Pero lo que parecía insensato, que no tenía nada de sabiduría, era lo más sabio: Jesucristo. Jesucristo es la mejor sabiduría. Por eso, amada iglesia, cada uno de nosotros debemos decirle a Jesús: Jesús, tú eres el verdadero conocimiento, tú eres la sabiduría manifestada para mi vida, para que pueda yo, Señor, entender todos los misterios de Dios,
estás tú, y te alabamos porque nosotros tenemos la mente tuya, ya que tú, siendo la sabiduría, eres la cabeza de nosotros, del cuerpo que es la iglesia. Tenemos las ideas que vienen de ti. Tenemos, Señor, el entendimiento de las cosas celestiales, el entendimiento de la vida eterna. Esa sí es la verdadera sabiduría. Él fue hecho para nosotros por Dios como nuestra sabiduría. Sabiduría, justificación. Acuérdese que nadie se puede justificar delante del Creador por sus propios medios, como lo hace la gente que no conoce a Dios, que trata de presentar sus obras o las buenas acciones o cierta actitud de buena conducta para decir que es una persona buena. Cuando dice yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Eso se llama autojustificarse, o yo no tengo de qué arrepentirme. ¿Sabían que todos nosotros tenemos todos los días algo de qué arrepentirnos? Alguna acción, algún pensamiento, alguna actitud, alguna palabra ociosa. Todos los días, hermanos, necesitamos orar y decirle al Señor: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas. Acuérdese que tenemos una deuda con todo el mundo, y es el amarnos los unos a los otros. Entonces tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. La persona que se cree buena por sí mismo, pues va a ver que no tiene de qué arrepentirse. Tú y yo todos los días tenemos algo de qué arrepentirnos. ¿Y cómo somos? Como Jesús fue hecha nuestra justificación cuando ponemos la fe en Él. Entonces por la fe somos justificados delante de Él. Solamente por la fe en Cristo se puede presentar una persona justa ante Dios. Si usted lee 2 Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, justificación verdadera solamente viene por la fe en el Señor Jesucristo. Y dice más, que fue hecho santificación. Solamente en Cristo se tiene una nueva vida. Solamente en la obra de Cristo en la cruz se puede ser lavado y limpiado con su sangre. Acuérdese que dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo en Cristo se puede recibir la verdadera santificación. ¿Y qué más fue hecho Jesús? Y redención. Redención es el pago de un rescate. Estar esclavizado, secuestrado y pagar un rescate. En esa condición estábamos por el pecado y por el enemigo, pero Cristo pagó el rescate, vuelto a la libertad por el pago de un rescate. Eso es redención. Cristo pagó ese precio para que nosotros volviéramos a ser libres. Y hoy tú y yo tenemos libertad por medio de Jesucristo. Por eso Él fue el único que nos pudo traer redención. Redención, pagar un precio por nuestra salvación, nuestro rescate. Y como final, dice el verso 31, este versículo nos muestra que es en esto que Dios permite que nos gloriemos, que todo esto lo trajo Dios para que el hombre no se atribuya nada a sí mismo. Nosotros no nos vamos a atribuir, hermanos, nada que no nos corresponde. Nosotros no nos vamos a atribuir absolutamente nada que no nos pertenece. Todo esto, lo que de hoy en adelante usted va a decir es: Señor, lo que es, como dijo el apóstol Pablo también, lo que soy es por su gracia. Lo que soy es por su gracia. Gracias, Señor, porque por ti soy un siervo de Cristo, por ti soy un hijo de Dios, por ti estoy en Cristo, por ti, Señor, puedo servir, por ti tengo un trabajo, por ti tengo un negocio, una empresa, por ti tengo X o Y cosas. Esas expresiones, hermanos, nos hacen llenar de la gloria de Dios, y podemos así cumplir el verso 31, para que, como está escrito,
el que se gloría, gloríese en el Señor. Cada vez que reconocemos que lo que somos es por Dios, entonces nos vamos a gloriar en lo que Dios ha hecho a través de nosotros y no en lo que nosotros hemos hecho. De eso se trata, que nadie se puede salvar a sí mismo, fue Él el que nos salvó. Nadie puede perdonarse a sí mismo, decir, ya tú no tienes pecado, no te preocupes, sino es porque reconocemos que es Dios el que envió a Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Dios determinó de esta manera, aunque para el mundo sea una locura. Nosotros por eso, hermanos míos, seguimos lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Y hoy esta enseñanza en que Dios nos permite gloriarnos y recibir alabanzas es cuando procedemos de esta manera. Téngalo en su corazón. Gloríese, pero en la cruz de Cristo. Nos gloriamos en el sufrimiento de Cristo y en lo que podemos padecer por Él, en lo que nos toque padecer por Él. Yo no sé qué tenga que padecer o para qué esté preparando la iglesia, el Señor, para cosas que vienen. Yo no les voy a dar falsas expectativas. La Biblia dice que somos menospreciados, somos contados como ovejas del matadero por causa de Él. Hermanos, ustedes vieron esta semana el audio que les mandé o el video que les mandé acerca del juez, este juez allí de Cartagena, que le iban a poner o le van a poner una demanda por una decisión que no tuvo, que hizo objeción de conciencia para unir dos mujeres en matrimonio. Por objeción de conciencia, todos los siervos de Dios tenemos la misma posesión y nosotros como cristianos tenemos nuestros derechos a poder seguir los principios que Dios estableció para la familia, para el hogar. Así, si esas personas tienen sus derechos, allá que los usen con las personas que piensan igual que ellos. Nosotros tenemos nuestros derechos y pensamos de acuerdo a lo que Dios nos manda sin violentar a nadie, sin querer condenar a nadie. Esas personas pueden ser salvadas si vienen a Cristo, igual que cualquier otra persona. Entonces recordemos esto, hermanos amados, que lo primero es nos gloriamos en la obra de la cruz. Nos gloriamos en que funcionamos es por su poder todo el tiempo, y nos gloriamos en que todo lo que sabemos, lo que somos y lo que tenemos es por Dios en Cristo. En Cristo tenemos toda bendición celestial, dice la palabra del Señor. Y entonces, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Yo quiero, hermanos, que esta mañana usted conmigo le demos la gloria al Padre Celestial por esto, por permitirnos participar de su gloria a través del sufrimiento, a través del sacrificio de Jesús. Cuando nosotros también sufrimos, vas a cerrar tus ojitos allí y le vas a decir al Señor: gracias, Padre, gracias porque todo viene de ti. Nuestra salvación, que es Cristo, vino de ti. Por ti, Padre, es que nosotros estamos hoy en Cristo. Dígaselo, amada iglesia, dígaselo, amado hermano, amada hermana, dígaselo de su corazón. Por ti, Padre, es que hoy tengo la vida eterna. Por ti, Padre, es que hoy en Cristo soy nueva criatura. Por ti, Padre, es que hoy en Cristo tengo la verdadera sabiduría para vivir. La verdadera sabiduría, Señor, para aún no defenderme yo mismo, no tratar de buscar, Señor, por mí mismo lo que quiero ser, sino que tú, mi Dios, me defiendes y me llevas a ser aquello que tú quieres que yo sea. Padre, gracias porque en Cristo ya tengo justificación. En Cristo Jesús ya no hay condenación para mí ni para ninguno de tus hijos que reciben esta palabra hoy. Ya también en Cristo Jesús somos limpios de todo pecado. En Cristo Jesús, en su sangre preciosa,
se nos limpia de toda obra mala, de todo pecado. Gracias porque en Cristo, Señor, tenemos la redención por el precio que Él pagó al poner su vida en rescate por nosotros. Y en Cristo Jesús somos lo que somos. Por su gracia divina, por tu gracia divina, Señor, soy lo que soy. Padre, te alabo y te glorifico porque hoy nos permites reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que sabemos es por ti y es por la obra de Cristo en nosotros y el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos a entender y a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, estando en condición de hombre. No estimó el ser igual a ti, oh Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, estando en condición de siervo. Se hizo siervo, estando en condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Ayúdanos, Señor, a poder humillarnos cada día y reconocer que necesitamos de ti todos los días, que necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, nos guíes y nos permitas cada día entender lo que tú quieres que comprendamos para vivir en esta tierra. Gracias te damos por tu palabra. Mira aquellas vidas que hoy reconocen que necesitan de ti, que necesitan del medio de salvación que es Jesucristo. Mira aquellas vidas a las cuales llega esta palabra y penetra sus corazones y reconocen que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero que ellos reconocen que es la manera en que tú nos quieres salvar. Que aunque en la sabiduría humana el hombre no conoció verdaderamente a ti agradó salvarnos y salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada una de esas vidas que reconoce hoy que necesita tu salvación, que necesita a Cristo, que necesita la vida y la obra de Cristo en la cruz para poder ser salvo, que necesita, Jesús, de ti para poder ser perdonado. Mira, Señor, los que reconocen que sin ti no son nada. En esta hora glorifícate. Salva, Señor, a cada vida que escucha esta palabra y que sabía que estaba lejos de ti. Vuélvelos, Señor. Rescátalos con tu misericordia y tu amor, porque solo por ti cada vida es llevada a reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador y como el único medio de salvación. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, un fuerte abrazo y deseo con todo mi corazón que esta semana el Señor te lleve a entender, a estudiar y a meditar en cada una de estas palabras. Ahí tienes ese mensaje grabado y puedes volverlo a escuchar y puedes compartirlo y puedes pedirle al Señor que te mantenga en ese sentir que tuvo también Cristo. Dios los guarde y muchas bendiciones para esta semana. Amén.